que los pitagóricos hacían ¿qué? Seguramente ya habías escuchado el nombre Pitágoras, ¿y quién no? En las escuelas nos enseñan sobre el teorema de Pitágoras. Muy importante, nos dicen, el gran Pitágoras nos hablan, el gran pensador Pitágoras, nos ponen ahí la imagen de Pitágoras en el libro de texto y pensamos que era una persona sumamente solemne, sensata, que siempre estuvo ahí aplicando las matemáticas y era puro razonamiento lógico, estructurado, era un antecedente al gran científico y tal. Pero seguramente no habías escuchado del grupo que formaban los individuos que seguían a Pitágoras, llamados los pitagóricos, y que tenían algunas normas muy extrañas. ¿Te imaginas? Esos grandes pensadores que tanto nos anunciaron siguiendo normas como no orinar en el sentido del sol. El día de hoy mencionaremos algunas de estas normas, sobre todo con la finalidad de que ustedes conozcan que en la filosofía y en las grandes historias del pensamiento no puede separarse de algunas prácticas que se hacían junto a esos pensamientos, ya que están sumamente juntas a las concepciones que se tenían y a los pensamientos posteriores que llegaban a ser. Espero que estén listos para esta cápsula porque los va a impresionar bastante. Comenzamos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel. Piedra, papel. Papel, piedra. Papel y piedra. Un podcast para todos. Los pitagóricos, como su nombre lo indica, son un grupo de individuos que seguían las enseñanzas de Pitágoras, uno de los grandes pensadores de la época, y que al día de hoy sigue siendo conocido por la mayoría de las personas, o al menos oído su nombre gracias al famosísimo teorema que lleva su nombre. Quizá pueda pensarse que Pitágoras fungía como un profesor que estaba frente a un salón de clases impartiendo sus enseñanzas al más puro estilo actual, pero puede que en realidad no fuera tan así. A Pitágoras no solo se le conocía como un gran maestro, sino también como alguien prácticamente divino, a tal punto de que se dice que podía producir milagros, era una persona ya considerada sobrehumana. Hay algunas leyendas que le atribuyen un muslo de oro, así como que era capaz de proyectar letras en la luna. Incluso su propio nombre pareciera salir de una leyenda. En Grecia existía un oráculo al que las personas iban a consultar. El oráculo en sí es una respuesta que da la deidad a preguntas realizadas por aquellas personas que consultan. Estas respuestas debían ser interpretadas por alguien, ya que los dioses hablan en un lenguaje que no todos pueden comprender. Así que había quienes se encargaban de interpretarlos. Se cuenta que su padre fue a consultar al oráculo de Delfos y que éste le anunció el nacimiento de su hijo, el cual le dijo que sería muy conocido por su sabiduría y belleza. Así, el nombre Pitágoras significa anunciado por el oráculo. Y digamos que no es el primer caso en el que un pensador empieza a pensarse como un ser superior. Se ha documentado muchos casos, entre ellos el de Empédocles, al cual se le consideraba ya como una especie de mago. Se le atribuían poderes curativos y hasta la habilidad de poder controlar el clima. Se dice que el propio Empédocles creía que tenía poderes divinos, y ya que uno de esos poderes era la inmortalidad y él se creía poseedor de ese aspecto, dicen que saltó al volcán Etna para probar que era inmortal. Como era de esperarse, falló. Saltó al volcán y pues es la forma en la que él murió. De hecho, el propio Bertrand Russell cita a un poeta anónimo que dice: Gran Empédocles, aquel alma ardiente, saltó al Etna y quedó totalmente rostizado. Aun cuando esto podría afectar un poco a la forma en la que pensamos al propio Pitágoras, no es de ninguna manera algo que haga menos al pitagorismo. En realidad, era un movimiento muy amplio.
abarcaba no solo los aspectos matemáticos, que es por lo que lo conocemos hoy en día, sino también conocimientos en astronomía, filosofía y hasta en política, ya que ellos no se negaban a participar en los asuntos políticos como otros pensadores sí lo harían. Pero no les parecía para nada trivial la forma en la que debían vivir las personas, razón por la cual se le dio una gran importancia a este aspecto, abogando por una vida espiritual y que busca la salvación. Si bien es cierto que en este podcast nos vamos a enfocar en los aspectos más doctrinarios que tenían que seguir los pitagóricos, no podemos empezar sin reconocer que la realidad para ellos estaba siempre determinada por dualidades. Así como existen cosas pares, existen cosas impares. Hay luz y también hay oscuridad. Todas estas dualidades son como entre contrarios, pero, y ahí va la parte más importante, para ellos no solamente hay contrarios, no solamente hay dualidades, sino que una de estas se le considera como buena y la otra como mala. Asimismo, otra característica de esta línea de pensamiento era la creencia de que todos los seres vivos tienen un cierto parentesco, ya que todos tienen un alma inmortal que transmigra de unos a otros. De hecho, se llegaba a pensar que los propios pitagoristas abogaban por no comer animales. Esto, junto con el hecho de que para ellos la forma de llevar la vida tiene que ir dirigida hacia la salvación, determina un aspecto muy importante de su pensamiento. El alma termina siendo una chispa del alma divina que es contaminada por el mundo. Otra vez pensamos al alma como algo puro, como algo limpio, mientras es corrompida cuando entra al mundo. Por ese motivo el cosmos termina estando relacionado con nosotros, y la forma en la que podemos encontrar un desarrollo de esta parte divina, es decir, del alma, es a partir del conocimiento del propio cosmos. Bien, hablando ya sobre manera muy general sobre este movimiento, y digamos que no va a ser seguramente la única vez que hablemos de él, sino habrá otros episodios en los que nos enfoquemos un poco más en su pensamiento y la gran responsabilidad, la gran importancia que le daban a los números. Y dejando esto un poco al lado, vamos a empezar a contar algunas de las cosas que tenían que hacer los pitagóricos. Sí, y es que una de las características que se les da a este movimiento es que al parecer dentro de esta divinidad, de estos milagros que se le asumían al propio Pitágoras, también se tiene que los pitagóricos debían seguir normas bastante estrictas. Ahora les vamos a mencionar algunas de las que nos parecen más increíbles. Jámblico, en el Protréptico 21, nos hace una lista bastante extensa, de hecho con 39 normas que debían seguir, según él, los pitagóricos. Planteemos algunas. Por ejemplo, se nos dice que cuando vayas a un templo, prostérnate y no digas ni hagas por el camino nada relacionado con la vida cotidiana. También que deben contenerse ante los demás la lengua por respeto a los dioses. Así también se les dice que de temas pitagóricos no se debe hablar sin luz. No grabes la imagen de un dios en un anillo. No muerdas corazón. No comas sesos. Abstente de las habas. Abstente de los seres animados. Este último nos hace ver que se tenía la opinión de que los pitagóricos también eran vegetarianos, no podían comer animales, pero no está tan claro todavía ese aspecto del pensamiento pitagórico. Además de los ya mencionados, se tienen algunos que parecieran tener una especie de metáfora, un doble sentido para el que puedas o no actuar de cierta manera en algunas circunstancias. Vamos a verlos. El fuego no lo avives con un cuchillo. En realidad, esto pareciera indicarnos que si hay un problema, si hay una discusión, no debes avivarla, no debes tratar de calmarla o no debes de hacerla más grande. Avivarla con un cuchillo. El fuego, una discusión, una disputa, no es de ninguna manera una buena idea. Así, al hombre que trata de levantar un fardo,
ayúdalo a levantarlo, pero no unas tus fuerzas al que va a dejarlo en el suelo. No desequilibres una balanza. Aquí pareciera tenerse una opinión como la que posteriormente habría ya en la parte de vivir, en el cómo debemos de vivir. Ya algunos sabrán que muchas de las opiniones que se tenían era llevar una vida lo más virtuosa posible, una vida equilibrada, cosas por el estilo. Entonces pareciera ser que aquí en no desequilibres una balanza alude a este aspecto. No alimentes a un ave de garras corvas. Pareciera ser que aquí es un típico refrán de no empieces o ayudes a alguien que te va a estar lastimando. O es como el contrario al que ya conocido de no muerdas la mano a quien te da de comer. Aquí lo que es no alimentes a un ave de garras corvas. Así ya hemos pasado de un poco de las normas extrañas, también hemos pasado por algunas normas que parecieran ser metafóricas, que nos dan alguna enseñanza sobre el buen actuar, y finalmente quiero mostrarles algunas de las más increíbles que nos hemos encontrado en esta lista. Por ejemplo, se dice que una de las normas era que al ponerse calcetines debería presentar primero el pie derecho, pero cuando se lavan los pies, debe iniciarse con el izquierdo. Así hay otros como no orines en dirección al sol, no limpies una letrina con una antorcha, no llevar anillo, que es parecido o tiene que ver más bien con el que ya habíamos mencionado antes, de no llevar imágenes de un dios en un anillo, pero ahora de plano te prohíben llevar algún tipo de anillo. Otros como el que no te cortes las uñas durante un sacrificio. Y finalmente, lo último que vamos a mencionar, escupe sobre el pelo y las uñas que te hayas cortado. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrán querido dar a entender? ¿Eran normas que se seguían en una especie de culto? ¿O por qué razón se daban este tipo de normas que, como ya hemos visto, hay tanto extrañas como metafóricas? ¿Por qué se daban estas normas? La verdad es que nadie lo sabe bien. Lo que sí se sabe es que los pitagóricos son un movimiento muy amplio que han servido muchísimo en la historia de la filosofía, que contribuyeron también a que muchos de los saberes matemáticos que se conocían ya en Oriente pudieran llevarse a Grecia y que por supuesto desembocaría en otros grandes conocimientos que tenemos hoy y que sin duda sin ellos no podríamos haber hecho muchas cosas. Así hemos llegado al final de este programa. Sobre todo, más que una lección, más que un tema a debatir, quería hacer esta cápsula para que ustedes conocieran esta parte de los pitagóricos, esta parte de una corriente de pensamiento de un grupo de individuos que seguían las enseñanzas de alguien que seguramente habrías escuchado en alguna parte de tu vida, que seguramente tenías como pensamiento un matemático parecido a los que actualmente hay, pero que en realidad cuando lo llevas a la parte histórica te das cuenta de que hay bastantes diferencias entre lo que tenemos el día de hoy. ¿Qué te parecen este tipo de normas? No son los únicos que habían existido con esta especie de tradiciones o con esta especie de normas. Sin embargo, sí son uno de los más populares y que sin duda llama mucho la atención debido al gran pensador que tenemos al nombre de este movimiento. Entonces este ha sido el final de este programa. Espero que te haya gustado conocer esta parte. Ya la conocías, así que los invito a seguir viendo más cápsulas de papel y piedra. También tenemos podcasts. Próximamente esperamos traer muchísimo más contenidos. Recuerden que este es un espacio abierto a la discusión, al debate y al diálogo. Entonces, si tú quieres participar, si tienes algún aporte que no mandarnos o estar aquí junto a nosotros en alguno de los podcasts, te lo agradeceríamos muchísimo que nos dijeras por las redes sociales o por correo electrónico. Puedes encontrarnos como Papel y Piedra en Spotify y una página de Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.